Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Pa'lante. María, ¿cómo estás, mi hermanita? Hola hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Excelente, de mucho trabajo, de muchas cosas nuevas. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ¿lista para el programa de hoy? Claro. Bueno, fíjense, hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Por qué? Fíjense, cada día es más común escuchar hablar del tema de la salud mental, de las emociones. En años atrás esto era como un tabú, ¿no? Pero hoy cada día se ha hecho más frecuente el escuchar de la importancia de tener una salud mental para encontrar esa llamada tranquilidad, paz interior o felicidad, ¿sí? Entonces, hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a delucidar, a entender todo este tema. Ella se llama Estefanía. Estefanía es un coach ontológico y psicoterapeuta sistémica. Ya nos va a hablar, nos va a explicar qué es todo esto. Pero ella tiene, fíjense, ella siempre tuvo esa inclinación de ayudar a los demás. De pequeña le decían la doctora corazón y no sería por cualquier cosa. Entonces ella siempre ha tenido esta necesidad de entender y ayudar a los demás y se formó en esta área. Entonces hoy con ella vamos a tener un programa donde vamos a dedicarnos a hablar de la salud mental, de la autoestima, esa autoestima que se ha hecho cada vez más común escuchar, el amor propio, que eso te lleva a la salud mental, etcétera. Entonces hoy con ella vamos a hablar de este tema tan importante. Bienvenida, Estefanía, y gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotras hoy. Gracias, gracias, Dari, qué bella. Y bueno, gracias, María, por la invitación a este programa tan, yo digo que agradable hablar de los 40 en adelante, ¿no? Sí, sí, Que sí. nos marca de alguna manera, yo creo que claro, nos marca biológicamente, pero también a nivel de creencia, Sí. nos marca. ¿Sí? Ya se convirtió en una creencia, se convirtió en algo que nos metieron en la cabeza. Entonces, bueno, me parece súper agradable e interesante que ustedes hayan hecho esta apertura para cada una de nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias por Sí, estar aquí. De regalarnos un ratico de tu tiempo para hablar de un tema que para mí personalmente es bien importante, que es el autoestima. El amor propio de verdad que es una parte muy importante en la vida del ser humano y muchas veces no nos damos cuenta de eso, ni siquiera sabemos que eso existe. sí. Sí. Tomando eso que dice María, que es verdad, ¿no? Uno de repente no es consciente de que uno no se quiere o que de repente es importante quererse, no sé. Entonces, desde tu punto de vista, ¿en verdad es así? O sea, es común ver que la gente no se aprecie, no se conozca. ¿Qué pasa allí? O sea, ¿por qué estamos tan ciegos con nosotros mismos? Lo que pasa es que, sobre todo en nuestra generación, ¿sí? Hablo Mm. de, ¿no? A esa generación. La generación de ahora la logramos manejar un poco diferente, la de unos años para acá. Eh, la autoestima es algo que se aprende cuando somos chiquitos, cuando somos niños, ¿sí? Eso nos lo enseñan. En la época de nosotras, hablo de 1975, Por ahí. 1980, ¿no? A ponerte un rango generacional. Sí. Esa es una época en donde nosotros todo era hacia afuera. Usted se porta bien porque, ¿qué va a decir la gente? Uy, Usted sí, no eso es dice verdad. eso porque eso está mal dicho. Eso no se dice. Y tú con ganas de expresarte, ¿no? Tú con ganas de decir lo que sientes. Entonces todo para adentro. Vístase bien porque ¿qué va a decir la gente? Esto no se usa, cierra las piernas. Bueno, cualquier cantidad de cosas que nos instauraron porque era parte de lo que nuestros papás también aprendieron. Entonces, por ahí comienza todo, ¿no? Entonces, usted tiene que vestir de una manera en específico para que la gente te aprecie. Tienes que decir lo que es correcto. Y de ahí venimos. Y claro, nos hicieron como una especie de rompecabezas que era importante para afuera. Pero nunca, nunca nos preguntaron, ¿a ti te gusta eso? ¿Tú te sientes bien con eso?
Sí, es verdad. Un estereotipo importante físico que nos metieron desde chiquita, el famoso cuento de la Barbie, ¿no? También, que es muy de nuestra época, ¿sí? Físicamente, ¿cómo teníamos que vernos para vernos bonitas? Sí. Sin reconocernos, nuestro color de piel, ¿sí? Ay, las catiras son más bonitas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En nuestra Déjame tierra, traducir catira porque hay gente de otros países que nos escuchan. perfecto, Cati- rubia, cabello amarillo y piel blanca. cabello amarillo, ojos azules. Por ejemplo, a nosotras, en nuestra tierra, sobre todo en Venezuela, para nosotros es una ofensa que nos digan indias. Es una ofensa, ¿sí? Y fíjate que nosotros venimos de los indígenas y a nosotros no nos enseñaron que hay una belleza indígena Claro. y nosotros venimos de ahí. Y nosotros venimos de ahí. Entonces, imagínate, yo me veo en el espejo, cuando a nosotros nos enseñan que los indios son feos, yo me miro en el espejo y digo, wow, yo soy fea, porque es que yo vengo de ahí. ¿Ok? Entonces, por eso, entonces, cuando yo me miro en el espejo, hoy me miro en el espejo, yo no me reconozco. ¿Cómo yo sé que yo de verdad me gusto? Porque no nos los enseñaron. Entonces, de ahí viene, eso es claro, cuando tú creces, llegas a esta edad, tienes cualquier cantidad de conflicto y tú dices, ¿por dónde comienzo? Pero ¿cómo es posible que alguien no se ame? Bueno, es posible, y muy posible, es muy común, es muy Sí. común. Físicamente, el tema de la celulitis, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo físico, ¿no? Te estoy hablando de lo externo, todavía no me voy para adentro, estoy hablando de lo externo. La famosa celulitis, oh, bueno, terrible, bueno, imagínate, y las que tenemos herencia de celulitis, ¿cómo hacemos? Sí, es verdad. Y Uh-huh. ahorita que tú dijiste cuando estabas hablando de lo que nos decían los papás, o sea, de verdad, casi que todas estas frases yo las escuché, pero en verdad como que eso hace, o yo me he dado cuenta, y es algo que uno va corrigiendo, y no sé si es con los años que uno empieza a tener conciencia, ya lo hablaremos más adelante de este tipo de situaciones, pero como que uno busca es la aceptación o sea, que De como que los la demás. felicidad de uno está en función de la aceptación de los demás, de si yo entro en ese patrón estereotipado de lo que debe ser bien, ¿no? Entonces ahí como que entra todo esto de que, ajá, estudia, trabaja, o sea, estudia, busca un buen trabajo, cásate, ten hijos, tienes que ser 90, 60, 90, bueno, Claro. ajá, y en la medida que los demás me acepten, entonces yo estoy bien. Y Yo es estoy como bien, exacto. Y cuando ya alguien no te acepta, entonces entras en crisis. Un jefe no te acepta, entras en crisis. Un novio no te acepta, una pareja no te acepta como eres, entras en crisis. Y claro, y la aceptación del otro, el querer pertenecer a una sociedad, a un grupo, comienza desde papá y mamá. ¿Sí? Si mi mamá me celebra, si mi papá me celebra, entonces yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el niño es muy inteligente. El niño va a comenzar a hacer cosas para que papá y mamá me acepten. Y él va a ir también entonces armando. Si mi mamá es feliz cuando yo me río, aunque quiera llorar, entonces yo me voy a reír. ¿Por qué? Porque así ella me va a aceptar. Y ahí comenzamos. Por ahí comienza. Ya ahí estoy hablando un poco más interno. Por ahí comienza. Todo comienza en la niñez. En la niñez nos crean, ¿sí? Tú creas, tú empiezas a meterte cositas en la cabeza, pam, 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 mucha información desde tu casa, el colegio, el país, tu cultura, o sea, tienes mucha información. En la adolescencia lo practicas, ¿sí? Practicas. Y ya en la adultez se vuelve un músculo fuerte. Entonces, ¿cómo hacer para deshacer ese músculo? Bueno, ahí viene el trabajo, ¿no? Ahí viene la tarea. Ahí viene la tarea. ¿Por qué? Porque eso es una información que ya está instaurada en nosotros. Y nosotros actuamos según aprendimos de niños. Wow. Ahora, ¿cuáles son digamos, cuáles deberían ser esas alertas o cuáles son esas alertas que nos deben decir, epa, tienes un problema de amor propio? O sea,
¿Qué es lo común que uno como persona puede percibir y decir, oye, sí, algo está pasando conmigo? Bueno, por ejemplo, cuando no sabes poner límites, ¿sí? Cuando todo es aceptar al otro y cómo te das cuenta, bueno, cuando te sientes mal, cuando te sientes incómodo, cuando comienzas a darte cuenta de que esto no es lo que me gusta, porque yo lo estoy permitiendo. Una relación de pareja, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo accedo para qué, porque esto puede también venir, por ejemplo, del abandono. O sea, cuando yo permito y permito y permito y permito por quedarme ahí tiene que ver con el amor propio, ¿sí? En un lugar de trabajo, también tiene que ver con el amor propio. Cuando, ojo, no estoy en contra de las cirugías estéticas, no tiene que ver con eso. Pero cuando me hago y 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 me transformo porque no me gusto. Mm. Ujú. Eso es bastante común verlo ¿Sí? ahorita, ¿no? Porque eso es muy común. Sí, exactamente. Exactamente. Cuando no sé cuáles son las consecuencias de esto y por qué lo estoy haciendo. Porque lo más seguro es que cada vez que yo hago o transformo algo de mí de manera externa, quiere decir que adentro hay un vacío. Que tiene que ver un poco con el amor propio. Entonces, Entonces, hay alertas, hay alertas. Yo siempre digo, si tú te quieres operar algo, te quieres hacer algo, bueno, cuéntame por qué. Y vemos. Después de que estemos en terapia y bueno, trabajemos y veamos si hay un vacío allí, lo puedas trabajar y hacer tu esfuerzo, tú después decides si me lo quiero hacer o no me lo quiero hacer. Pero que es muy importante hacer, si te vas a hacer una cirugía, hacértela consciente que no tiene que ver con un vacío. claro. O sea que, Normalmente no es así, pero bueno. sí. Entonces, fíjate, tú nombraste, lo trabajamos en terapia. Ahora es más frecuente escucharla, terapia, y cada vez escuchas a personas que tienen, digamos, tienen espacio en los medios, y ahorita que tenemos tanto acceso a información a través de las redes sociales, cada vez es más común escuchar a personas, digamos, con cierta influencia, decir, no, mira, terapia, la terapia me ayudó, ve a la terapia, ve a la terapia, terapia, terapia. Sí. Ahora, ¿qué es la terapia? ¿Qué es la terapia? ¿Qué se hace allí? ¿Con quién se hace la terapia? ¿Cómo es eso? O sea, Bueno, esto es súper amplio. Antes eran solo los psicólogos o en su efecto el psiquiatra, ¿sí? Anteriormente. Eh, Luego han creado millones de técnicas, no solo terapéuticas, sino a nivel de coaching. Muchas técnicas que son fabulosas. Para mí creo que hay muchas que son muy valiosas y que ayudan. ¿Con quién se hace? Bueno, con especialistas, con personas que estén certificadas para esto. ¿Por qué? Porque a veces solos no podemos. Aunque haya mucha información en las redes, que bueno, que es interesante, tú no te puedes hacer un coaching por alguien que está en una entrevista. O sea, esto solo te va a dar luces, te van a dar luces para que tú buscas a la persona indicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te puedes trabajar tú misma, tú necesitas a alguien que te acompañe, puede ser hasta contraproducente para ti. Entonces, ojo con que, bueno, estos solo son informaciones y cosas importantes. Te voy a contar una anécdota. Tengo una paciente que me dice, mira, yo nunca había ido a terapia, tuve una ruptura amorosa de su matrimonio, ella sentía que era un matrimonio feliz, pero bueno, se rompió, fracturado. Y ella me dice, yo nunca había ido a terapia, pero me he dedicado un buen tiempo, tiene ya un año, y se dedicó a ver las redes y me dice, pero yo siento que esto no me ayuda. Claro, no te ayudó a hacer la terapia o a hacer el trabajo, el proceso de acompañamiento en el proceso tuyo, le decía yo, pero sí te ayudó a darte luces. Entonces, esto lo que da es luces para buscar a una persona indicada. ¿Sí? Hay muchísimas técnicas. En mi caso, bueno, yo soy coach ontológico y también soy psicoterapeuta sistémico. Bueno, que es la sistémica. La sistémica, los sistemas es el orden en algún sistema, puede ser un sistema organizacional, un sistema familiar, cómo funciona el sistema.
¿sí? Cómo funciona el sistema. O sea, el sistema está integrado por unos seres humanos y cada ser humano tiene una función, tanto a nivel familiar como a nivel organizacional. Y bueno, ahí es donde yo entro, para que las cosas no hayan cortocircuitos en estos sistemas. O apoyar, ¿sí? A remendar un poquito estos cables que Entonces, pueden producir cortocircuitos. claro, entonces me imagino que en terapia, entonces, o digamos que independientemente de la técnica que uno utilice, me imagino yo, y corrígeme si estoy equivocada, o sea, el objetivo es como hacer un viaje hacia el interior, o sea, empezarnos a explorar y a conocernos. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, las técnicas que yo utilizo, nosotros lo primero que vamos a hacer es validar tus emociones, ¿sí? Importantísimo, validar las emociones. ¿Qué significa? Yo no puedo negar mis emociones, ni tampoco puedo decir, o sea, yo no siento esto. No, es algo biológico, algo que sucede. Entonces, lo primero que voy a hacer es validar tus emociones. Eso ya yo estoy adentro de ti, ya vamos a ir adentro. Con tú darte cuenta, no que yo te lo voy a decir, yo te voy a acompañar, pero tú te vas a dar cuenta, porque tú eres la que estás sintiendo. Yo solo voy a acompañarte, yo solo te voy a ir induciendo en un espacio en donde tú vas a entrar en ti mismo, porque no sabemos entrar en nosotros mismos. Entonces, en este acompañamiento tú vas a aprender a entrar en ti mismo, a saber cuándo sientes miedo, cuándo sientes rabia, cuándo sientes alegría o cuándo sientes tristeza. Entonces, tú misma, porque muchas veces no sabemos ni cuándo tenemos miedo, porque posiblemente nos dijeron que el miedo no servía para nada. No tengas miedo. ¿Qué vaina es esa de tener miedo? ¿Para qué miedo? Eso no te va a llevar a no seas cobarde, no seas, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo ocultamos tanto con toda esa información que no sabemos ni cuándo tenemos miedo. Entonces, eso es lo primero que vamos a empezar a reconocer y ya vamos yendo un poquito hacia adentro de tu vida. Entonces, tú vas a empezar a reconocer tus emociones. Eso es lo más importante. En este caso, en la terapia o en el coaching. Ahora, luego vamos a ver tus creencias, todo aquello que te limita, toda aquella información que tienes que hoy te limita. Posiblemente en una época te funcionó, pero ya no. Entonces vamos a ver qué es lo que te limita. ¿Por qué? Porque esto pudo haber sido una cantidad de creencias y pensamientos que fuimos adquiriendo para sobrevivir y funcionó. Y es válido. ¿Por Pero qué? ya Porque no. yo tengo que también mirar, ya no, pero yo también tengo que mirar a lo que yo fui, a eso que yo hice, a eso que yo soy, con mucho respeto. Wow, ese término se escucha mucho ahorita también, las creencias limitantes. O sea, de verdad que hay mucho, o sea, como tú dices, uno entra a las redes y bueno, y tú ves cualquier cantidad de información acerca de eso. Entiendo y que entonces estas creencias es como ese software que tenemos internamente y que hay que cambiarlo, pero no es fácil, ¿no? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo decimos, mira, esta creencia ya no sirve, ya no va? O sea, ¿cómo cambio eso? Es así de fácil como identificarla y pasar un switch y bueno, ya. No, fíjate que, bueno, no, eso como yo escuchaba a una neuróloga hace un tiempo que me gusta mucho, este, y ella habla sobre que estas creencias están como dentro de una carretera, ¿sí? En nuestro cerebro. O sea, las creencias van por una carretera, ¿sí? Yo tengo que armar otra carretera y decir otra vía. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, posiblemente con información positiva normalmente, con nuevos hábitos, nuevas formas de mirar la vida. Y esto va a ser algo constante. Ahí es donde entra la disciplina.
¿Por qué? Porque yo no puedo sacar esto, botarlo a la basura, no, porque esto ya está dentro de mí. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Transformar, porque eso no se destruye, ¿ok? Porque esto es energía, eso no se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Transformar la información. Yo lo que voy a hacer es un pase de información, hasta que llegue un momento en donde las dos informaciones van a estar iguales y yo voy a escoger, ay, esta ya no me sirve mucho, la vamos a dejar ahí y me quedo con la otra. Yeah. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, con varias técnicas. Hay muchas técnicas. A mí me gusta mucho, sobre todo la de la actividad física. Yo soy partidaria de que el cuerpo hay que moverlo. Y este puede ser uno de esos cambios de hábitos que nos ayude a nuestro proceso de cambio de información que tenemos, y no solo eso, sino que también nos ayuda a nuestro cuerpo a reprogramarnos. Esa es una de las técnicas que yo siempre utilizo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque vamos haciendo cambios de hábitos. Wow, y eso no es fácil, ¿no? Hacer un cambio de hábito lleva No, trabajo y eso no es compromiso. fácil. Y mucho compromiso contigo mismo. Cómo aprender, por ejemplo, las personas que no saben decir que no, ¿sí? Cómo esa persona comienza a aprender a decir, perdón, a decir siempre que sí, y esa persona cómo aprende a decir que no, cómo aprende a decir ya, o sea, basta, ¿sí? Entonces, ahí comienzan las tareas, desde lo más pequeñito, desde lo más simple, hasta lo más grande. Entonces, bueno, es una tarea diaria. Por eso te decía yo al principio, cuando estamos hablando fuera del, que bueno, que esto es un proceso, esto es un proceso muy consciente, muy consciente. Sí, o sea que no se acaba, ¿no? Porque mientras haya vida, pues siempre se aprende y se van descubriendo cosas y me imagino que esto Claro, va de la mano así, tal cual, ¿no? Fíjate que hay veces que uno escucha gente que dice, no, mira, es que, no, a mí, o sea, siempre me pasa a mí, esto es lo mismo. Y sabes, que tiene como esa visión de que todo le sale mal. Yo creo que eso también es parte de una creencia, ¿no? De pensar de que todo te sale mal y te sale mal, porque lo que atrae es cosas negativas. Entonces, para una persona así, no debe ser fácil. Primero, el reconocerlo y el aceptarlo y empezarlo a cambiar no debe ser nada fácil. ¿Cómo lo percibes tú como coach? ¿Es fácil para la gente tomar la decisión y el compromiso de emprender este camino de introspección y de paso tener la disciplina para lograr los cambios? O sea, ¿cómo se ve en tu consulta? Y no sé si será más común verlo en la gente de nuestra generación, porque yo supongo que ya los de ahora como que están más metidos en este tema y como que la cosa se ha humanizado más, ¿no? Ha cambiado un poco. Me imagino yo que los de nuestra generación, no sé si estaré equivocada, a lo Sí, mejor tengan también una resistencia a ese cambio. eso es una de las teorías que quería confirmar contigo, Estefanía. O sea, nosotros sentimos que la generación de ahora, tal vez por toda esta información que hay, tal vez porque uno como padre ha cambiado. Por ejemplo, en mi caso, a mí mis papás me decían mucho, tú sí eres olvidadiza, tú sí eres floja, tú sí eres, eran bastantes cosas Sí, negativas, sí, ¿no? sí. Y ahora con mis hijas, aunque me viene, ¿no? Me viene el pensamiento así y se me queda aquí, lo quiero decir así y de repente como que no le voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí, ¿no? Y tal vez se me sale una, pero ya para la segunda rectifico y trato de cambiar eso. Entonces, la generación de hoy en día pareciera que viene con otro chip, ¿no? No es que no tengan su... Por ejemplo, ellos sufren mucho de ansiedad, por ejemplo. Ya no es tanto autoestima, pero ahora es sí. ansiedad. Entonces, y otra pregunta, otra teoría que yo tengo es que uno, después que pasa cierta edad, tal vez, por ejemplo, como a mí, que me tocó cambiar, me di cuenta de que iba por el mal camino y tuve que caer, o sea, a punta de golpe. Yo pienso que alguien ya después, a los 40 y pico para adelante, en teoría, debería
debería tener una autoestima un poco más sana por todas las cosas que ha vivido, ¿no? Y debería haber ya, no sé, reaccionado. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, como seres humanos, eh, es una decisión muy, muy personal, una decisión muy propia, ¿sí? Hay personas que definitivamente deciden ir a terapia, pero quedan hasta allí. Bueno, ¿por qué? No es un tema de decir eh, es una floja o no quiso o no le dio la gana. Es más profundo que eso. Posiblemente hay mucho dolor, ¿sí? Y prefiero no tocar ni modificar y prefiero quedarme en lo conocido y no en lo desconocido, porque irme a lo desconocido definitivamente es un riesgo que corremos muy grande, porque podemos perder gente o personas que posiblemente nos vaya a doler, y yo estoy muy acostumbrado a eso porque es lo que yo realmente conozco. Así nos parezca mal, así creas que a esa persona le está haciendo daño. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, una mujer que se queda con un hombre que posiblemente la maltrate, o un hombre que se queda con una mujer, se queda en una relación lo que se llama tóxica, o hay mucho maltrato, y tú dices, bueno, ¿por qué esa gente hace eso? Bueno, porque es lo único que conocen como amor y no saben cómo salir de eso. Aunque tú les des herramientas, es posible que digan, no, imposible, yo no puedo ir hasta allá, pero es algo mucho más profundo y puede ser algo que venga arrastrando de generación en generación. Entonces, ¿cómo juzgar a esa persona que no puede salir de ahí? No es solamente porque no le da la gana, es porque posiblemente hay algo más allá que nosotros no podemos ver eh, con nuestros ojos. Sí, yo soy testigo fiel de que salir de una cosa así no es fácil, ¿no? Aunque tú estás metida Claro, no es ahí, tú fácil. estás sufriendo, tú sabes que no está bien, pero eso lo sabes como que muy atrás en tu, no sé, escondido por allá, y Claro, hay que echarle pichón y hay que tener ganas sí, y hay que decisión. tener ganas, hay que tener mucha decisión y saber que lo que te viene a lo mejor no es nada agradable, No, pero posiblemente ese no agradable luego trae algún fruto, pero tener que pasar por eso no está fácil. Entonces es posible que haya algo más profundo en la gente que no logra salir de allí, y eso también es respetable. Eso también es respetable. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, como coach o terapeuta, debemos respetarle la vida al otro. ¿Por qué? Porque cada quien toma su decisión, hasta esos seres que más amamos en nuestra familia. Claro. sí, Pero entonces a ¿Sí? la Ahí es final, donde nosotros tenemos que decir, bueno, que sí, te digo escucho. yo que entonces a la final lo importante es que cuando una vez que uno sea consciente de que hay una situación que no está bien y se mantiene uno en esa situación y en algún momento de la vida uno tiene como esa necesidad de cambiarlo, pues buscar ayuda, porque definitivamente es como cuando uno tiene un dolor de barriga, ¿verdad? Que va uno al médico. Entonces, bueno, cuando es algo de las Sí, emociones hay que buscar ayuda. sí, 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 hay que buscar ayuda, claro, por supuesto, en todas las edades, en todas las edades. Ahora, como comentaban ustedes, la generación de ahora pues es más abierta, más proclive a abrirse y a ir a terapia. Eso es fabuloso. Los chamos ahora son Mm. súper abiertos, solamente que ellos ahora tienen otro tipo digamos que, de vacíos. No es la misma. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque eh, tenemos hemos modificado ciertas cosas como padres, y obviamente pues le introducimos otro tipo de información a nuestros chavos. Sí, entonces, bueno, obviamente la generación va evolucionando de alguna manera en situaciones diferentes, ¿no? Que la que tuvimos con nuestros padres. Ya tú misma lo has dicho, María. Tú que floja, pero tienes el flojo aquí porque eso fue lo que aprendiste, pero dijiste, me voy a callar y voy a tratar
de modificar esto para no decirle eso a mi chama. Entonces, claro, entonces ahora los vacíos son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de nosotros también quedaron vacíos. No, y Claro. Eso es la, todo. y la sociedad, o sea, también los problemas que hay en la sociedad Claro, hoy en día, por ejemplo, el COVID. O sí, sea, sí, eso fue un golpe duro que para estos chamos que tuvieron que estar metidos en su casa todo ese poco de meses. Por lo menos aquí en claro. Estados Unidos se ve mucho lo de la gente tiroteando en las escuelas, entonces las hijas mías que Mm, tienen ansiedad, que no quieren ir, que tienen sí, miedo, eso lo hablamos un poquito claro, en uno de los capítulos y claro, 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 ¿por qué? Porque, bueno, porque obviamente, pues, como te digo, las creencias y toda la información viene de la familia, de la cultura donde vives, una, la cultura donde vives, donde te crías, otra, la cultura de tu familia, ¿sí? La creencia de tu familia, lo que tu familia te inculca. Las escuelas, lo que te enseñan en las escuelas y lo que te enseña la religión también. Sí. La religión, lo que te enseña. Entonces, claro, son unos factores bastante determinantes en las creencias de cada uno de nosotros. Y bueno, cada generación va a ser distinta. Pero yo pienso que lo ¿Sí? bueno es que ellos te lo dicen, ¿no? Yo nunca se me hubiera ocurrido decirle a mi mamá. Claro, Primero que no por eso sabía te que digo. tenía problemas de autoestima. Primero. Nunca le hubiera, nunca, o sea, pero Ana Isabel me dijo, mira, mamá, yo necesito hablar con alguien, no me siento bien, me siento deprimida. O sea, ya conocen estas palabras que en nuestras épocas yo nunca las escuché. Entonces la otra es que tiene ansiedad, que le da miedo al colegio. O sea, ellas Claro, por lo menos son más abiertas y te Sí. comunican. Sí, eso es una ventaja, digo yo, que tiene esta generación que tal vez no tuvimos nosotros. Porque, ok, a la final yo creo que todo se sigue traduciendo en lo mismo, ¿no? Problemas de depresión, de ansiedad, de aceptación, de amor propio, pero al menos ellos tienen los canales. Nosotros como que estuvimos reprimidos por mucho tiempo. Porque, por ejemplo, antes para uno hablar de un psicólogo había como hasta un cierto estigma, ¿no? Ah, no, este está loco, el que está loco es el que va para el psicólogo, el que va para terapia, ahorita no. Y de hecho nosotros como padres hay memes inclusive de eso, que ahorita uno cualquier cosa, ay, la terapia para el muchacho. Pero igual, como estabas tú comentando, como todo es un contexto y un sistema, pues ellos también están expuestos a cosas que no las tuvimos nosotros. Por ejemplo, esa necesidad de aceptación también, que de repente en nosotros era buscar la aceptación de papá, de mamá, de voy a hacer esto para que mi mamá esté feliz o para cuadrar en los principios o estatutos que dice la sociedad. Pero ahorita el muchacho busca la aceptación de Del sus mundo seguidores, entero. del mundo, si no tengo tantos likes estoy mal, claro, y bueno, claro. como tú dices, son problemas distintos, contextos diferentes, pero a la final terminamos teniendo los mismos Claro, problemas, solo que ahora, claro, porque, sí, claro, porque la única manera de que nuestro chamo, como dice, como está el programa de ustedes, echen para adelante, ¿sí? Exacto. Este, la única forma es que nosotros, como padres, hagamos algo con nosotros mismos. Es la única manera, ¿sí? De que realmente ellos logren tener una autoestima valiosa. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Claro, estos chamos se expresan más porque ahora nosotros les permitimos que se expresen más. Mi niño tiene 5 años y habla como que tuviera 12, ¿sí? Mamá, es mi decisión, me dice. Imagínate tú, 5 años, es mi No, me hubieran dado decisión. con la chancla, pero a mí cero. me hubieran volado los dientes. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo hago yo? Fíjate, ¿cómo hago yo? ¿Y qué hago yo? Que no es fácil. Así yo tenga las herramientas, porque en ese momento yo no soy la terapeuta, sino que soy la mamá. ¿Cómo hago yo con toda esa información para no cortarle y cohibirle esa expresión que él puede tener de sus emociones, de sus sentimientos y de lo que piensa? ¿No? Pero ojo, no es que yo le voy a permitir, no, yo lo voy a educar, yo lo voy a educar. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, primero me trabajo yo y miro, bueno, a mí me dijeron, como dice María, ay, que
qué floja. Yo me callo aquí y busco en mi cabeza, con lo aprendido, con lo que yo he logrado aprender en técnicas, cómo hago para yo no decir eso, sino que formularlo de una manera diferente. Entonces, no solo lo digo, sino que también lo tengo que aprender yo. Porque si no, es una información de aquí para afuera y el chamo no me lo va a creer. Sí, es verdad. Sí. El chamo no me lo va a creer. Claro, porque el chamo va a decir, ah, mamá, pero tú dices una vaina y haces otra. Ah, pero es que eso no es lo que yo veo de ti, mamá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a mí me encanta cuando la mamá, por ejemplo, entonces, ahora, y muy despiertas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer como papás para estar despiertos con toda esta tecnología y esta cosa loca? Exacto, entonces, la aceptación, entonces una cantidad de likes, y entonces una dopamina a mí, y ahí es donde viene la adicción. ¿Sí? Cuando esto ya no me llena, tengo que buscar otra cosa. Entonces, yo como papá, ¿cómo me preparo para que estos chamos no se vuelvan adictos a? Porque ese es nuestro tema ahora, ¿sí? Ese es nuestro tema como papás. Entonces, ¿cómo yo hago conmigo para que él también lo haga? Yo les voy a poner un ejemplo. Ah, bueno, yo quiero que mi hijo esté en el deporte, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Ay, bueno, yo lo voy a llevar, le digo que tiene que ser disciplinado, porque no sé qué, porque no puede faltar, que no, señor, no solo eso. Vaya usted y haga deporte. Sí. Claro. Yo quiero que mi hijo sea buen estudiante y que tenga la disciplina, entonces usted estudia. Y usted es el ejemplo como padre. Entonces, ¿con quién trabajo conmigo? Ah, yo quiero que mi hijo reconozca sus emociones. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, yo comienzo conmigo. No, que yo voy a llevar a mi chamo a terapia. Y ahí es donde yo vengo. Ajá, cuéntame por qué. ¿Hay alguna condición diagnosticada? No, es que está muy rebelde. Bueno, ven tú y después vemos si trabaja el chamo. Sí. O sea, que en conclusión, o sea, en verdad, el trabajo, o sea, todo se resume a que el trabajo es con uno, o sea, Con uno uno. con uno y ya. Sí. O sea, empezar por uno mismo. Y listo. Wow. Eso que dice Claro. Estefanía me pasó a mí. Yo soy testigo fiel de eso. Yo fui un psicólogo porque María Laura desde chiquitica fue, o sea, tremenda. Y ya yo no sabía cómo controlarla. Y fui con un psicólogo buscando para ella y me dijeron, no, venga usted para acá, que la que tiene el problema es usted. Sí, a mí me pasó con José Miguel también. Bueno, fíjate, ya las dos fuimos a terapia o sea, empezamos para arreglar, entre comillas, el problema de los muchachos y terminó no arreglando. A nosotros nos pasó también con mi hijo mayor, cuando estaba pequeño, él era como muy encerrado, ¿no? Yo inclusive tenía hasta un temor de que él pudiera tener alguna condición porque le costaba como mucho sociabilizar. Entonces fuimos a terapia y la que salió raspada en la terapia fui yo. O sea, la que tenía que arreglar los problemas era yo, porque yo estaba sobreprotegiendo al muchacho, o sea, tuve ciertos comportamientos que generaron en él ciertas inseguridades, pues entonces, pero esos comportamientos míos también era producto de algo que tuve yo que evaluar, analizar, y es donde, por lo menos en mi caso, comienzo yo es caer en más, cuenta. sí, o a tener como contacto con este tipo de cosas, porque inclusive mucho antes de llevar a mi hijo a terapia, cuando, o sea, mi esposo también, él sí, como que en su familia, como que siempre han sido muy abiertos a esto de la terapia. Y con él es que yo empiezo a conocer de estas cosas. Pero yo reconozco que en un principio yo veía eso así como que, o sea, porque en mi casa a mí me enseñaron que uno tenía que ser fuerte. O sea, mi mamá era de esas mujeres que nada le dolía, nada, había que estar fuerte, esa lloradera, la depresión no existe. Y yo como me di cuenta después de que yo tenía ese patrón también. Entonces yo veía así como que, bueno, ¿y esto es por qué tanto de psicólogos, terapia? O sea, por favor. Y a raíz de eso empiezo yo a tener contacto con esas cosas, o sea, con este tema, con este mundo. Y empecé yo también mi viaje de entendimiento y de darme cuenta de que yo, o sea, de que ser débil no era ningún problema y de que había muchísimas cosas que tenía que corregir. Y lo vi más todavía en la terapia con mi hijo, con la primera vez que lo llevé. Claro, tus hijos son los que te van, tus hijos que no deberían, ¿no? Porque, bueno,
pero es la única manera que muchos conseguimos, te llevan a mirarte, ¿sí? Te llevan a observarte. Siempre debería de ser por nosotros mismos, siempre deberíamos de hacerlo por nosotros. Pero bueno, los hijos son los que pues, nos ayudan a llevarnos. ¿Por qué? Bueno, porque el amor es tan grande hacia ellos que ahí es donde yo digo, wow, ese amor es tan grande hacia ellos que no logramos hacerlo con nosotros mismos. Y ahí es donde viene la tarea. ¿Cómo yo hago que ese amor tan grande por los hijos también sea tan grande por nosotros? ¿Por qué? Porque si hay una mamá o un papá que está bien, te aseguro que tus hijos van a estar bien. Te aseguro. Mientras tú internamente vayas bien, entonces, porque siempre van a haber cosas, no es que, ay, vamos a hacer, ay, todo, la familia feliz, la vida feliz. No, eso no existe. ¿Por qué? Porque la vida es de aprendizaje, de transformación. A eso vinimos. Nosotros no vinimos solamente a agarrar y con una margarita decir, ay, qué lindo todo, y a ver el cielo y a ver las estrellas. No, eso es mentira. Eso es falso. Eso es una ilusión. Eso es una fantasía. Entonces, tú tocaste un punto importante, o sea, la felicidad. ¿Existe la felicidad? ¿Qué es entonces la felicidad? ¿Qué es eso que nosotros constantemente estamos buscando? Bueno, yo creo que, y esto es algo muy personal, esto no te voy a decir que esto está escrito en el libro tal, esto es algo muy personal. Yo creo que la felicidad es cada momento. Un día alguien me lo comentó y yo digo, claro que sí. Es ese momento en donde tú llegas y logras algo y cuando miras atrás, miras todo el proceso, yo creo que ahí está el punto de la felicidad. Yo creo que la felicidad es un instante, es un momento. Es cuando tú a lo mejor ves a tu hijo y tu hijo o tu hija se ríe y te gusta. Eso es un momento de felicidad. Un momento de felicidad es cuando te sientes plácido internamente. Porque una cosa es la alegría y otra cosa es la felicidad. ¿Sí? Entonces, cuando hay un momento en donde hay algo interno que se siente como un, ¿ok? Porque es que definirlo no está fácil, es sentirlo. Es como, sí, yo creo que esos son los momentos de felicidad. Entonces ese cuento de, yo quiero ser feliz, pero cuando yo tenga, yo voy a ser feliz, pero cuando yo haga, yo voy a ser feliz, pero cuando yo logre, yo, ya, te vas a quedar toda la vida en esa vaina, porque si no llega... Claro. Cuando Sí, ponemos la felicidad afuera también, ¿no? Y afuera, no... afuera, exacto. Cuando yo pongo la felicidad en un poco like, o sea, si yo tengo 1500 likes y yo soy feliz, imagínate tú. Entonces, Claro, ¿cómo tú controlas para que la gente te dé eso, 1000 y pico de likes? O sea, eso no... no, y lo puedes lograr, pero tú internamente, realmente, ¿cómo te sientes? Es como Con lo que es cuando... real, con lo que tú realmente puedes palpar, con lo que tú tienes alrededor, Sí, con tu familia. en mi época yo creo que eso era comprar ropa, ¿no? Tú sentías que comprar ropa te hacía feliz, y te hacía feliz ese segundo que la ropa llegó y la viste, pero ya de ahí se te olvida hasta que Exacto. tienes esa ropa y como que quieres volver a sentir ese segundo de felicidad y vas y compras otra vez más ropa. Entonces eso te lleva como un... Pero al final yo lo que he aprendido es que sí, es lo que tú dices, Estefanía, o sea, son momentos, ¿no? Y es De algo un que uno tiene momento, que aprender yo tengo también. una maestra, yo tuve una maestra que aprecio mucho y quiero mucho, y ella dice que hay días buenos y días de aprendizaje. Claro. Entonces, claro, los días buenos, bueno, pueden ser tus momentos de felicidad, y los días de aprendizaje son los que te vayan a llevar otra vez a los días buenos, Sí. por no O sea decirle que, malos, ¿no? o sea que la felicidad, habrá que quitarse también digamos, esa creencia de que la felicidad es algo, o sea, un estado pleno, eterno, Soy que una vez que tú mágico, llegas, sí, o sea, realmente es algo que se busca diariamente y se vive diariamente y que hay un camino hacia eso
que parte Sí. y termina en nosotros. Sí, sí, a ver, Se perdió ¿Me escuchan? claro, porque es que imagínate tú estar en pro de buscar la felicidad constantemente. Te quedas solo viviendo en buscarla. Vives en el futuro. No te das cuenta ni lo que te está pasando en este instante. Sí. ¿Sí? O sea, imagínate buscar la felicidad todo el tiempo. No vives el ahora, el aquí, el mirar al otro ser humano y verlo cómo está, cómo se siente, o disfrutarte el gracias, gracias, cuando la gente te dice gracias y tú, ¿sabes? Eso es parte de la felicidad, ¿sí? Sí, como Sí, que estar cuando te consciente conectas con el otro, cuando te conectas, claro, en el día a día, en el momento, en el ahorita, porque es que no tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa. Claro, tú comienzas a prepararte para lo que viene, es válido, ¿sí? Pero yo me disfruto el ahora, el Claro. instante de hoy. O sea, que hay que Entonces, estar presente en el hoy. totalmente. Claro, imagínate, un chamo te demanda estar presente, Sí, 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 es verdad. ¿sí? Sobre todo cuando son chiquitos y son bebés, ¿no? Ya. Entonces, esa es la mejor técnica que yo he conseguido, que ya listo, aquí, ahora, no tengo de otra. Sí, sí, porque a veces también Si tendemos me, si mucho, me de, tendemos mucho o a quedarnos en el pasado o irnos a un futuro apocalíptico, ¿no? Que vendría siendo parte de lo que es la ansiedad y se nos olvida que la vida claro, es ahora, en este momento. es ahorita, es ahorita, es ahorita, en este momento, es la única forma, inclusive es la única, y te lo digo con, con propiedad de mi propia experiencia. Claro, cada quien tiene la suya, ¿no? Pero en mi caso fue una forma que conseguí para poder lograr lo que yo quiero y hacia dónde voy, ¿sí? Porque me quedaba en el mañana, entonces me quedaba en el mañana, y ese mañana iba a ser muy complicado, sobre todo en la dinámica que mantenemos en estos momentos, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, si me quedo en eso, no me disfruto mi día a día, no me disfruto mi momento, no me disfruto mi trabajo, no me disfruto nada, no me disfruto ni a mi hijo. Sí, es verdad. Sí. Sí, es verdad. Uh-huh. Estefanía, si tuvieras que definir o en una maleta colocar, digamos, esas cositas que tenemos que estar pendientes o esas herramientas para salir adelante o ¿qué meterías? O sea, ¿cuál sería un kit así como de, oye, de emergencia emocional? No sé, que pudiéramos tener ahora nosotros para, bueno, para como que sobrellevar todo esto y empezar a centrarnos en lo que tenemos que hacer, que es nosotros mismos. O sea, ¿qué meterías tú en esa maleta o cuál es el consejo para los que nos están escuchando hoy para de alguna manera iniciar este camino que ya nos quedó claro? O sea, el camino hacia el bienestar emocional empieza y termina con nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas Claro, yo creo para que, lograr? yo creo que una de las herramientas principales es aprender a validar tus emociones. O sea, ese sería ese entraría en ese kit de emergencia. Entonces, yo agarro y digo, ok, yo ando por ahí con tristeza, miedo, rabia, alegría. Y cuando me ocurra algo, entonces, exactamente rapidito a ver cómo hago, qué me hace sentir esto. ¿Por qué yo en esta situación, en este momento, en este preciso instante, me está dando rabia? ¿O por qué esta persona me produce esta tristeza? ¿O por qué esta situación me produce tanto temor? ¿Sí? Ujú. Porque es que no es el otro, porque puede ser que a mí hay algo que me produzca miedo y a ti no. ¿Sí? Entonces es algo muy personal que cada quien puede meter en su maleta y ahí es donde digo, bueno, y empiezo, ¿no?
Agarro como una hojita, puedo agarrar una hoja y un papel, que es fabuloso, es una de las mejores técnicas que puede existir para un darte cuenta y comenzar a ver en lo mejor y empezar como a recordar, y un poquito hacia atrás, me voy un poquito hacia atrás. Ay, eso lo podemos hacer en el coaching, entonces yo voy y te voy preguntando, tú mismo te puedes ir haciendo preguntas. ¿Por qué esto me molesta tanto? ¿A quién se parece esta persona? ¿En qué momento yo reviví esto o yo lo viví? Ay, cuando yo tenía 7 años, cuando yo tenía 10 años, cuando tenía 12, había una persona así de cerca de mí. Y es ahí cuando empiezas a darte cuenta que empiezas a tocar puertas. Bueno, ¿quién me puede ayudar con esto? ¿Qué coach? ¿Qué terapeuta? ¿Qué psicólogo? Bueno, ¿quién me puede ayudar en esto? ¿Sí? Yo creo que lo más importante es empezar a validar tus emociones. Ahí comienza el respeto por nosotros mismos. Sí, Eso es lo primero que yo metería en la maleta. Y el otro, bueno, y otra de las cosas que yo creo que metería en la maleta, y siempre lo digo, es el movimiento físico. ¿Sí? Salir a caminar te convierte en una persona más reflexiva, por ejemplo. ¿Sí? El movimiento del cuerpo te generan ciertas cosas, ciertos químicos en el cerebro que posiblemente te hacen, te iluminan o te hacen pensar mejor. ¿Sí? Esto es químico, esto no es mágico, ¿no? Esto es algo biológico. Hacer alguna actividad física, cualquiera que te guste y que te agrade, también te ayuda a reflexionar ante cualquier situación de tu vida. Entonces, eso sería otra de las cosas que metería en la maleta. Y un poco de silencio también es válido, ¿sí? Un poco de silencio interno. ¿Sí? Wow, No eso tanto sí. juicio. ¿Cómo sería eso? El silencio No interno. tanto, Sí, eso bueno, suena fuerte. te digo algo, mira, este silencio interno tiene que ver con todos nuestros juicios, ¿ok? Entonces, nos pasamos siendo unos jueces de la vida de medio planeta, porque ella, porque él, porque tú, porque tan, porque pin, porque pin, porque pin, porque pin. Entonces, si tú le agarras y le dices a la cabecita, ay, cállate un rato, cállate, que estás hablando mucho. ¿Sí? Y no es Es una fácil, técnica, ¿verdad? No es fácil un yo callar la con yo, cabeza. es un yo con yo. Wow. Es decir, es un yo Ese, con yo, es un yo con yo, ¿no? mira, Dice, ese coño, pero tú no trabajo, jodas. eso del Claro, silencio es un complicado. yo con yo. Yo te voy a contar algo personal. Yo hablo en la cocina y sucedió algo en la cocina que me hizo molestar, ¿no? Y empezó mi cabeza, porque pu, porque pan, porque no sé qué, porque coño, y dije, agarré y abrí pero mira esto, agarré y abrí la puerta de la parte de arriba de los muebles altos de la cocina y lo dejé abierto. En una de esas pasé el trancazo. Y es como que ponerme enfrente de mí y decirme, ajá, tómalo tuyo, cállese, carajo. Entonces, ¿sabes? Yo dije, ay, ya, Estefanía, ya, no más, ya, estás hablando mucho. Pero es un hablar interno, ya, es una cantidad de juicios que empecé a hacer y dije, no, ya está listo, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿A quién le hace daño esto? A mí, a mí. Sí, sí. Entonces ahí hablo yo un poco de ese silencio interno, ¿sí? Decirle, ya, Dari, cállate, Sí, no más, no más, no más, sí, que te es estás verdad. haciendo daño. Porque yo te aseguro que si tú te das cuenta de todo eso que estás pensando y todo lo que te está produciendo en tu cuerpo, te vas a dar cuenta que no te está haciendo bien. Sí, es verdad, es verdad. Uno siente cuando uno Porque está en los ese proceso de, uy, pensamientos, sí, es horrible. Sí, claro, sí, porque los pensamientos son los que crean toda esa emoción. Sí. sí, pero no Entonces tú es dices, bueno, fácil. ya, no es fácil, No es eso no es fácil. nada fácil, Si fuera no es fácil, no fácil, hubieran terapeutas. pero son técnicas que puedes ir aplicando diariamente, Sí, es ¿sí? verdad. Y después respiras profundo y dices, bueno, creo que es importante que esto lo diga, es importante que esto lo hable, es importante que esto lo comunique, es valioso. ¿Qué me va a aportar todo esto? Hacerte preguntas también es muy valioso. Hacerte preguntas. Entonces podemos meter eso también en la maleta. Entonces validar nuestras emociones, metemos en la maleta, validar las emociones, actividad física para que nos llegue buena información,
¿sí? El silencio El interno, silencio. morderte un poquito la lengua y decir ya va, y después hacerte preguntas. Te haces preguntas importantes, ¿sí? Para tu vida. Si yo hago esto, ¿cómo me sentiría? Si yo digo esto, ¿será valioso para mí? Y así. Posiblemente no te llegue la respuesta en el momento, te llegará con el tiempo, pero ya hay algo que se está moviendo, ya hay algo que está generando una diferencia. Sí, es verdad. Entonces es como un todo el tiempo conmigo, ¿no? Sí. Sí, Y ese tiempo conmigo te va a llevar a la relación con el otro, con quien sea, hijos, pareja, jefes, compañeros de trabajo, amigos, bueno, para ustedes contar. Bueno, Estefanía, entonces, bueno, esta maleta quedó bien surtida, creo. Tenemos bastante para empezar a trabajar, de verdad que sí. Y bueno, agradecemos mucho todos estos tips, estas iluminaciones que nos regalaste hoy. Y bueno, el llamado a todos los que nos han escuchado hoy creo que es a eso, ¿no? A iniciar ese camino de introspección, buscar la ayuda, porque sí, solo definitivamente no podemos. Para eso existen personas como tú que se han preparado y saben cómo ayudarnos en ese proceso. Y bueno, de verdad que no me queda sino agradecerte por esta conversa tan interesante y mira que yo sé que a Gracias. muchos les va a llegar. De verdad que sí, Estefanía, gracias. Sí, muchas gracias, Estefanía. Bueno, ya después, ya tenemos un próximo tema para el Season 3, así que anda preparándote. Y para ese Claro, seguro que sí. sí, no, queremos aprovecharte al máximo. Podemos hablar de ese famoso liderazgo que suena por ahí mucho también, ¿no? En las empresas y estas cosas. Claro que sí, Sí, sí. claro que sí. Bueno, Fino. Mayra, si María, me entonces, permite, ajá, claro, dime, continúa. que hoy yo tengo el movie tip para esta Oh, semana. maravilloso. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es una película nueva por Netflix y Ujú. se llama All Dads, que traducido es como padres viejos. Son tres Ujú. amigos que ya están en la etapa de los 50 y ahora son padres, o sea, se hicieron padres después de más de 40 y pico. Y entonces todo el choque de cuando ellos van al colegio a buscar el chamo y cómo es todo ahora con todos estos cambios locos que hay. Entonces es bien cómica y al mismo tiempo es bien seria, pues, porque habla de precisamente de mucho de lo que hemos hablado nosotros, de cómo es la generación nueva y cómo se educan los niños ahora y cómo él quiere educar a su hijo. Y entonces, bien Ay, interesante. buenísimo. La recomiendo. Hay que verla entonces, maravilloso. Entonces se llama All That. Yeah. Ok, por Netflix está ahorita. Maravilloso. Gracias, María, del tip. Ya lo anoté, ya la voy a ver esta noche. Sí, vean esta noche. Bueno, chicas, Claro que sí. entonces hasta la próxima vez que nos veamos. Sí, gracias, Estefanía, Gracias. gracias. Ay, Estefanía, Gracias. Chao. Ya va. antes de irnos, tus datos, si alguien quiere contactarte, tú haces online terapia. Sí, claro, claro. Online. Y bueno, me pueden conectar por Instagram, ¿sí? Ujú. @EstefaniaCG1. Ok. Anota ahí, mi hermanita. Sí, Estefanía. ¿Sí? Y por ahí CG, C de Cortés y G Ok. de Guarín. Ok, perfecto. Uno. Estefanía Número, CG1, número, el número exacto. 1. Y por ahí yo estoy atenta. Maravilloso. Entonces, cualquiera que esté interesado, que quiera contactarse contigo, a través de tu cuenta de Instagram puede hacerlo, ¿verdad? Así es, así es, Maravilloso, así es. maravilloso. Bueno, mis amigos, hemos llegado pues ya al final de este No, episodio gracias. que creo que fue bastante productivo, muy interesante. Así que bueno, tomen esa maleta, pónganse a trabajar en ustedes mismos. Gracias, Estefanía. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Dari. Chao, Chao, amiga. María. Chao.